Hola, mis magos y magas. Hoy voy a hablar de un lugar encantado para unos y maldito para otros. Un hermoso lugar situado en una de las ciudades considerada de las más bellas del mundo. Belleza opacada por la leyenda que anuncia que sus propietarios están destinados a morir de forma violenta o, en su defecto, no morir, pero caer en bancarrota. Si a esto le sumamos que está construido sobre un cementerio templario, base de la maldición que recorre cada una de las piedras de este imponente palacio. A decir verdad, una vez terminé la investigación, dudé de si incluirla en el apartado de maldiciones. A mi parecer se trata más de una leyenda urbana, pero eso lo dejo a vuestra opinión. Dejadme saber en comentarios si pensáis como yo o si creéis que sí, que en verdad que se trata de una mortal maldición. Antes de adentrarme en este fascinante lugar, os recuerdo que cada miércoles hay nuevos vídeos, de diferentes temáticas relacionadas todas con las ciencias esotéricas, y que si os interesa que profundice en algún tema o proponer nuevos temas, podéis dejármelo en comentarios. Ahora sí, comenzamos. En la época de las cruzadas, Venecia jugó un importante papel geográfico y diplomático muy especial, hecho que motivó que se instalara la orden monástica militar más importante de la época, la Orden del Temple. Pero no voy a hablar de la Orden del Temple, ni de su tesoro o su maldición. De esta ya tenéis un vídeo publicado, por si queréis conocer un poco más sobre esta fascinante orden. Vamos a retroceder en el tiempo, hasta el año 1479, momento en el que el célebre arquitecto Pietro Lombardo es contratado por Giovanni Dario, un burgués de origen dálmata, un comerciante que subió en la escala social y política ocupando el puesto de notario de la Cancillería ducal, para más tarde ser nombrado secretario ducal, al que se le conocía como Salvador de la Patria, debido a que en 1479 negoció un acuerdo de paz con los turcos, y que fue premiado por tan noble acto, siendo expulsado en el año de su muerte de mala manera del Consejo Mayor. Se desconocen los motivos de tal expulsión, pero esta no desencadenó en muerte prematura ni fue la precursora de maldición alguna. Giovanni Dario murió a la edad de 80 años. Pero antes de esta expulsión, mandó construir un fastuoso palacio como dote nupcial de su hija Marietta Dario, prometida con Vincenzo Bárbaro, un rico comerciante de especias. En 1479 se comienzan las obras del palacio sobre la tierra que albergaba los restos de templarios fallecidos. Se desconoce qué sucedió con estos restos, si fueron trasladados a otro lugar, fueron cremados o los lanzaron a los canales. Por los registros consultados, el palacio terminó de construirse en 1487. Se trata de un palacio de 3 plantas, con varias chimeneas, un jardín inmenso y una espectacular fachada con vistas al Gran Canal. En 1494 muere Giovanni Dario, es entonces cuando el edificio es heredado por su hija Marietta. Tiempo después, en 1515, Marietta Dario se suicida a la edad de 32 años, al no poder superar la crisis que llevó a la ruina económica a su esposo Vincenzo Bárbaro. De esta muerte tenemos no menos de 4 versiones distintas. Una dice que se ahorcó, otra que ingirió veneno, una más que asegura se lanzó al Gran Canal donde murió ahogada, y la última, la más escabrosa, que murió lapidada dentro del palacio. En su testamento especifica que la casa ubicada en el barrio de San Bío queda para sus hijos y esta no puede ser vendida nunca. Es importante recordar este dato para el futuro de esta historia. Marietta Dario fue enterrada en la iglesia de Santa Maria delle Grazie, situada en una pequeña isla cerca de San Giorgio Maggiore. Aquí se encontraba una iglesia dirigida por la Scuola di San Fantin o dei Picai, escuela que acompañaba a los condenados a muerte. El matrimonio tuvo 3 hijos: Gasparo, nacido en 1496 y fallecido en 1514, Giacomo, nacido en 1501 y fallecido en 1542, y Giovanni, nacido en 1502 y fallecido en 1582. A la muerte de Marietta, la propiedad fue administrada por el comisionado de Giovanni Dario o Piero Bárbaro, hijo de Giacomo, quien también poseía numerosos edificios en Rialto y otros lugares de Venecia.
Sobre la muerte de Vincenzo Bárbaro encontramos dos versiones. Una dice que murió asesinado por no poder hacer frente a las deudas, y la otra que se suicidó por la misma causa. Sea como fuere, ambas muertes a la que tenemos que sumar la de su hijo mayor Gasparo a la edad de 18 años, al parecer de muerte natural, ya que se desconoce la enfermedad o causa de la muerte. Ocasionaron mucho revuelo de la época, pero aún nadie tildó de maldición la mala suerte que parecía centrarse en la familia. Por el registro de la propiedad se conoce que desde agosto de 1515 y diciembre del mismo año fue utilizado como residencia del embajador turco. Por el alquiler del palacio se cobraban 59 ducados, tal como quedó registrado en los diarios del historiador y cronista Marín Sarnudo. En el año 1522, los hijos de Marietta Dario tomaron posesión de su herencia y al parecer fue Giovanni, el menor de los tres, quien gestionaba la propiedad. En 1650, Giacomo Bárbaro, junto al caballero Giorgio Corner y Marín Bador, son elegidos para reforzar la ciudad de Sitia, que estaba siendo atacada por los turcos. Giacomo y sus compañeros fueron emboscados y muertos. A propósito de esta ciudad, era usada por los venecianos como base para sus operaciones en el Mediterráneo oriental. Durante la ocupación veneciana, la ciudad se destruyó en 3 ocasiones. En 1508 por un terremoto, en 1538 por un ataque realizado por piratas y en 1651 por los mismos venecianos. Esto no impidió que la ciudad pasase a formar parte del dominio otomano. Vamos a ver cómo recibieron los venecianos la muerte de Giacomo Bárbaro. Su muerte causó tal conmoción entre los venecianos que colocaron un anagrama en la fachada del palacio en la que se puede leer: Urbis genio Ioannis Darius a sub ruina insidiosa genero, que traducida del latín vendría a decir: al genio de esta ciudad, quien viva bajo esta casa caerá en la ruina. La familia Bárbaro conserva la propiedad del Palacio Dario hasta principios del siglo XIX, momento en que Alexandro Bárbaro, miembro del último Consejo de los 10 de la República de Venecia y consejero del Tribunal Supremo de Verona, vende el palacio a un comerciante de piedras preciosas de origen armenio llamado Arvid Abdol. Poco después de la adquisición del palacio, Abdol cae en bancarrota, hecho que le obliga a malvender la propiedad en 1838 por 480 libras a Rawdon Brown, de origen inglés. Este realiza varias reformas. Debido al alto costo de las mismas, lo revende en 1842 a un conde húngaro, y este lo revende de nuevo a un teniente irlandés de muy buena posición llamado Marshall, que tras su muerte en 1860 deja el palacio en herencia a una de sus hijas. El palacio permanece en la familia Marshall hasta ser vendido en 1896 a la condesa Isabel Gondrand de la Beaumont-Pluvinel. Esta, tal como hicieron los anteriores propietarios, lo hizo restaurar por su amiga Agustín Bultó. Durante el tiempo que fue propiedad de la condesa, fue frecuentado por diversos artistas venecianos y franceses. Uno de ellos, Henry de Ragnier, es recordado por la inscripción en una pared del jardín en la cual puede leerse: en esta antigua casa de Dario, Henry de Ragnier, poeta de Francia, vivió y escribió en Venecia en los años 1899 al 1901. Claude Monet pintó su famoso cuadro Palazzo Dario en 1908, un óleo sobre lienzo, que en la actualidad está incluido en la colección del Instituto de Arte de Chicago. Tras la muerte de la condesa, el palacio fue adquirido por un marqués del que se desconocen sus datos personales. Hasta aquí no parece que haya maldición alguna, si nos centramos en los datos existentes del palacio, sin poner notas amarillistas ni queriendo rizar el rizo. Pero parece que la cosa va a dar un giro de 180 grados, y este edificio situado en el número 353 del sestiere de Dorso Duro, que da directamente al Gran Canal, empieza a ser noticia debido a los acontecimientos que sucedieron sobre mediados del siglo XX, más o menos. Charles Briggs, dueño de minas en América del Sur, algunas islas en el Atlántico y tierras en Inglaterra, que en esos momentos tiene 58 años de edad,
tras dar un viaje alrededor del mundo, aterriza en Venecia y se prenda del Palacio, que acaba adquiriendo en agosto de 1962. El 24 de agosto del mismo año, la policía le hace saber que no es bienvenido al país, seguramente por los constantes rumores sobre su homosexualidad. Es invitado a abandonar Venecia. Es más, le acompañan a la frontera suiza, donde es ejecutada la expulsión del país. Briggs se refugia en México, donde su amante se suicida. Hubo un amago de compra por parte del tenor Mario del Mónaco. Esta no se realizó por el accidente de tráfico que sufrió mientras se dirigía a Venecia, para ultimar los detalles de la compra. Esto, unido a la larga rehabilitación, le hizo desistir de adquirirlo. Finalmente, el edificio es vendido en 1968. El comprador es el conde de Turín Filippo Giordano de Lelanze. Este compartía la vivienda con un joven marinero de origen croata llamado Raúl Blasić, con el que mantenía una relación amorosa. En la tarde del 19 de julio de 1970, el conde es encontrado muerto, con la cabeza aplastada por un jarrón de plata y otra arma contundente que no se encontró. El Palacio queda de nuevo a la venta, hasta ser adquirido por el manager de la banda de rock The Who, Christopher Sebastian Lambert, que se enamoró de su aspecto triste y romántico. Este manifestó no creer en la maldición, que por entonces ya era un secreto a voces, aunque también confesó que dormía fuera del palacio, para huir de los fantasmas que lo perseguían en el edificio. Un poco incoherente sí que suena esto, ¿no? Por un lado te dice que no cree en la maldición, pero por la otra dice que no duerme allí porque le persiguen los fantasmas. Y de nuevo nos encontramos con dos versiones sobre la muerte de Lambert. Muchos afirman que se suicidó por caer en la bancarrota, y otros que murió por causa de una hemorragia sufrida al caer por las escaleras de la casa de su abuela el 7 de abril de 1981. La causa oficial es que 3 años después de la caída, Lambert murió de una hemorragia cerebral. Se conoce que en la noche de su muerte fue visto bebiendo en demasía en El Sombrero, local muy popular que era frecuentado por homosexuales, donde según muchos, incluido Peter Townshend, guitarrista de The Who, Lambert fue golpeado duramente por un traficante de drogas por una deuda impagada. Por otro lado, disponemos de la autobiografía de Bowie, Bolan y el chico de Brooklyn, escrito por Tony Visconti, que nos dice que Lambert estaba ya en etapas muy avanzadas de lo que sea, y que este murió cuando un traficante de coca lo empujó escaleras abajo. Lambert fue incinerado y sus cenizas están enterradas en el cementerio de Brompton en Londres, en la tumba de su padre y abuelos paternos. Aunque para la muerte de Lambert el palacio ya había sido adquirido en 1978 por Fabrizio Ferrari, propietario de la Nuova Bavaria Assicurazione, que usará el bello edificio para recepciones de alto standing. Este se traslada con su hermana Nicoletta, que fallece en extrañas circunstancias, y como en casos anteriores tenemos dos versiones. La primera nos cuenta que fue encontrada muerta, desnuda en un descampado, y la segunda que murió en un accidente de tráfico del que no hubo testigos. En 1985 sale a la luz que Fabrizio Ferrari estaba involucrado en un crack financiero, además de fiestas con varias sustancias estupefacientes en el palacio, a lo que hay que sumar la acusación de haber golpeado a una de estas modelos acompañantes de una de estas fiestas. Y es en este mismo año que el edificio vuelve a cambiar de propietario. El nuevo dueño del palacio es el financiero Raúl Gardini, que lo compra con el propósito de regalárselo a su hija. Y ahora es cuando se habla por primera vez de la maldición que persigue a los propietarios del palacio, que es descrito como una vieja cortesana encorvada bajo el peso de sus joyas. El inmueble comienza a adquirir un aspecto inquietante, muy alejado de la imagen romántica y melancólica de la que antes gozaba. El 22 de julio de 1993, debido a desafortunadas especulaciones financieras y malas decisiones comerciales,
unido a supuestos sobornos y el escándalo Tangentopoli, Raúl Gardini se suicida en su palaccio Belgioioso en Milán, Italia. Tras su muerte, nadie mostró interés en comprar el edificio, que ya ostentaba el sobrenombre de la casa que mata. En el año 2002, una semana después de haber alquilado el palaccio para unas vacaciones, muere de un infarto el bajista John Elswill, a la edad de 57 años, pero no muere en el palaccio, sino en Las Vegas, Estados Unidos. En el año 2005 se anunció un acuerdo entre la Fundación Guggenheim y la propietaria actual Elisabetta Gardini Ferrucci. Y en el año 2006 fue adquirido por una sociedad americana por 8 millones de euros. El nombre del comprador se mantuvo en el anonimato y, como las veces anteriores, se procedió a una completa restauración. Como curiosidad a esta maldición de Il Palazzo Maladetto o Palacio Maldito es que solo está ligada a los propietarios o habitantes de la casa. Por el contrario, los venecianos aseguran que da buena suerte a los turistas que lo visitan. Las visitas se pueden realizar durante el día del Fondo Ambiente Italiano, día en que se recaudan fondos para restauración del patrimonio. Este día pueden visitarse lugares que normalmente permanecen cerrados, como el Palazzo Dario. Si recordáis, la especificación de la primera dueña del palaccio, Marietta Dario, remarcaba que el edificio no podía ser vendido nunca. Esta especificación o norma es la que, si hubiera una maldición sobre el palaccio, sería la semilla y todo aquel que lo vendiera debería sufrir. Pero ninguno de los sucesores de los hijos de Marietta, que quedaban vivos, sufrió de maldición alguna. Giacomo murió a los 41 años en una emboscada en la guerra contra los otomanos. No fue asesinado como dicen la mayoría de blogs que hablan de este palaccio. Y el hijo menor, Giovanni, murió a la misma edad que su abuelo, a los 80 años, y sus descendientes no sufrieron ni de ruina ni de muertes en extrañas circunstancias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor no olvides regalarme un like. Suscribirte, si aún no lo has hecho, recuerda que es totalmente gratis y que me haría muy feliz si así lo hicieras. Eres libre de comentar y de compartirlo entre tus redes sociales y amigos. Te deseo una gran semana, que las estrellas guíen tus pasos y los seres de luz iluminen tu camino. Te envío un beso de mi corazón al tuyo. Nos vemos.